Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Grandiosa oportunidad la que el Señor nos da de estar nuevamente en sintonía con esta bella audiencia, la de encamínameradio.com, que se suman desde diferentes países del mundo, desde diferentes ciudades de Colombia. Recuerden que esta estación radial es del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es. Agradecidos con el Señor primeramente porque Él es el que nos llamó y pues por su voluntad es que tenemos este medio radial online precisamente con el propósito de poder compartir las buenas nuevas de la palabra del Señor y las buenas nuevas de salvación. Y muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes para seguir adelante con este especial fin de año. Entonces, mis hermanos, muy contentos, la honra y la gloria sea para nuestro Señor, alabado y glorificado sea su nombre por los siglos de los siglos, porque nos permite unirnos a través de este medio online. Su misericordia es muy grande. Recuerden que este especial también está desarrollándose alrededor de las preguntas que ustedes como oyentes también nos hicieron llegar a través de todas nuestras redes sociales, de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encamínameradio.com y a través de nuestro WhatsApp. Entonces, estas preguntas son las que estamos tomando en cuenta para desarrollar este espacio, este programa, Encamíname a una respuesta. Entonces, con la ayuda y la guía del Señor, seguiremos adelante con estos temas tan grandiosos que estamos participando. Y en esta oportunidad estaremos hablando de la simbología de lo que se puede ver y notar en estas celebraciones, en la celebración navideña. Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos invitados especiales. Nos acompañan y se unen a encamínameradio.com para participar con ustedes de la profundidad de la palabra y participar de todos estos temas que son tan importantes para que ya no sigamos viviendo en el engaño, sino que con la ayuda del Señor y con el conocimiento que Él nos da a través de su palabra y los hechos históricos, pues podamos comprender un poco más acerca de lo que son estas festividades, si son agradables a Dios o no, cuál es su trasfondo histórico, qué nos dice la palabra respecto a esto y bueno, en general que podamos entender un poco más al respecto. Bien, saludo al pastor Danilo Ardila. Pastor, Dios me lo bendiga. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de encamínameradio.com. Amén, hermana. Dios le bendiga, Dios les bendiga, hermanos que se unen a esta audiencia. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos permite una vez más compartir el conocimiento maravilloso que hoy nos está dando más entendimiento y más libertad en cuanto a la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una bendición muy grande compartir y pues ahí estamos dispuestos para dar aportes y pues también para recibir de parte del Señor lo que hoy nos permita compartir. Sí, así es, pastor Danilo. Estamos de acuerdo y con la ayuda de la bendición del Señor, por supuesto el Espíritu Santo que es nuestro principal invitado, pues poder responder a las inquietudes de todos nuestros oyentes. Hermano César, bienvenido nuevamente a los estudios de encamínameradio.com. Muchas gracias, hermana. Bendiciones al pastor, a las hermanas, bendiciones a nuestros hermanos oyentes y que el Señor nos siga bendiciendo y guiando en estas enseñanzas que Él nos ha colocado, el querer como el hacer. Amén, así es. Y seguiremos adelante con la profundidad de todas estas enseñanzas que nacen de las preguntas de todos nuestros oyentes. Hermana Lucero, muchas bendiciones. Bienvenida también nuevamente a Encamíname Radio. Dios los bendiga a todos, a mis hermanos que estamos acá y a los que nos están escuchando y pues le damos las gracias al Señor por permitirnos compartir este programa con ustedes y pues vamos con la ayuda del Señor a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Amén, así es. Importante también recordarle a los oyentes que en nuestro programa anterior estuvimos hablando y aclarando bastantes inquietudes acerca del nacimiento de Jesús y la fecha del 25 de diciembre, que es en la que puntualmente se celebra la Navidad.
Y bueno, pues el Señor nos condujo a toda verdad a través de su palabra. Hicimos un recorrido histórico, pudimos darnos cuenta que esta celebración nace de una celebración muy antigua y pagana. Estamos hablando de la festividad del solsticio de invierno, que es originalmente de origen romano. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver cómo la influencia de esta festividad nos alcanza hasta hoy día y que todo lo que se mueve detrás de esta celebración, pues en realidad no celebra puntualmente el nacimiento de Cristo, sino que el trasfondo pues es muy diferente. Tiene un trasfondo pagano y pues obviamente todo lo que se desarrolla en esta festividad pues también es pagano. Después también pudimos ver un poco acerca de cómo esta influencia romana terminó alcanzando a la iglesia tradicional católica, que es como que la primera, ¿no?, en instituir esta celebración como un asunto religioso. Y bueno, de ahí para allá ya vemos cómo esto poco a poco ha llegado hasta nuestros días y se ha adaptado mundialmente, porque la celebración de Navidad no es solamente de Colombia, sino que es una celebración que es celebrada en todo el mundo. Entonces, bien, el Señor también nos enseñó acerca de la fecha del Señor Jesucristo de su nacimiento. No corresponde a la del 25 de diciembre. Incluso estuvimos estudiando algunos textos de los evangelios donde, bueno, se demostraba el por qué esa fecha no correspondería a la posible fecha real del nacimiento del Señor Jesucristo. Y también aprendimos un poco acerca de por qué esta fecha no debería celebrarse, ni tampoco es una fecha instituida ni por Dios ni por su palabra. Entonces, bueno, mis hermanos, si de pronto se perdieron este episodio, este programa, van a tener la oportunidad de escucharlo a través de nuestras plataformas de streaming para que se animen y nos visiten en YouTube y en Spotify. Nos encuentran como Encamíname Radio. Bien, entonces con la ayuda y la bendición del Señor vamos a empezar con un nuevo tema. Y ese tema, como les mencionaba en un principio, está relacionado con la simbología. Aquí hay un asunto importante y precisamente se desarrolla con las preguntas que ustedes como oyentes nos participaron. Nos dicen por aquí, ¿qué hay de malo en armar un árbol de Navidad o por qué no armarlo? Otra persona, ¿qué simbolizan los adornos del árbol de Navidad? Otro oyente, ¿qué significado tienen las velas, el árbol y las bolas navideñas? Nos dicen aquí, ¿por qué es malo poner una estrella en el árbol? ¿Por qué se ponen luces en el árbol? Y por supuesto también nos llegaron varias preguntas, todas muy parecidas, acerca de por qué está mal prender las velitas el 7 de diciembre. Pues con la ayuda y la guía del Señor pues estaremos hablando respecto a esto y estaremos profundizándolo a través de la palabra y por supuesto también con un contexto histórico para que tengamos claridad acerca de qué pasa con todos estos elementos que se ven en las celebraciones, qué representan y qué simbolizan. Esto se trata de un engaño bien adornado y de esto es lo que hablaremos el día de hoy. Vamos a empezar con lo que es el árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad es como principalmente uno de los adornos decorativos de cualquier hogar, de cualquier parque importante central de las ciudades, en los centros comerciales, mejor dicho, arbolitos de todos los tamaños, artificiales, reales, como les parezca, pero el árbol comúnmente pues es uno de los elementos de los adornos que más representan la Navidad y que más se ven en esta época navideña. El árbol de Navidad, precisamente cuando lo llevamos un poco a su contexto histórico y vemos su origen, esto data precisamente de culturas druidas, de culturas celtas y de culturas escandinavas. Lo que para muchos hoy significa el árbol de Navidad no era lo que originalmente simbolizaban ni lo que originalmente representaban. Y con la ayuda del Señor, pues vamos a profundizar un poco más en ello. Me gustaría que nuestra hermana Lucero Ardila nos participara un poco más al respecto. Hermanita Lucero. Bueno, bendiciones. Lo del árbol tiene una profundidad muy grande.
prácticamente data desde mucho tiempo antes de Cristo. En la palabra del Señor nos muestra cómo las naciones paganas que estaban alrededor del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida adoraban el árbol y los montes, y sobre todo los árboles frondosos. Por eso cuando nosotros vemos los árboles de Navidad nos damos cuenta que son árboles esponjados, digámoslo así, frondosos, con bastantes ramitas y grandes. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, algo que el Señor les advertía a ellos es: ojo con lo que ustedes van a ofrecer debajo de los árboles, o sea, van a tener que destruir, y el Señor también mandó a destruir este tipo de árboles porque eran una forma de adoración o de Dios que tenían los pueblos y las tribus que estaban alrededor de Israel. Voy a leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 2, donde dice, voy a leerlo desde el 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todo árbol frondoso, estamos hablando de que para la época en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida ya había una adoración a los árboles. Con los tiempos pasaron y sabemos que con las costumbres y las tradiciones también vemos que esto se fue como expandiendo, y debido a que Israel está obviamente pegado, bueno, pudiéndolo decir así, Medio Oriente está cercano a Europa, todo esto se extendió hacia Europa. Los druidas y los celtas y los escandinavos fueron los que más adoptaron esta creencia, ¿sí? La creencia de un árbol que era gigantesco, que sostenía el mundo, y dice, según la tradición celta, y que sus ramas estaban sostenidas, las estrellas de sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol, lo que explica la costumbre de poner luces en el árbol. Entonces nos damos cuenta de que todo esto va en un contexto histórico bastante lejano, pero que a medida que los pueblos, ¿cómo se podría decir? A medida que ha habido una globalización, se ha extendido esto casi por todo el mundo. Han habido naciones muy cuidadosas de aceptar esas tradiciones porque no concuerdan con las tradiciones que tienen ellos. Por ejemplo, nosotros miramos la China, lo hacen más por comercio, pero ellos que se mueran por un árbol, no, ellos no son así. Entonces también vemos que en muchas religiones, sobre todo las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado y es un signo de la divinidad. Y cuando vamos ya a lo que es la parte Europa, de Europa, y nosotros sabemos que cuando los europeos se trasladaron para Estados Unidos, pues hombre, la tradición se llevó también, ya pasó de otro continente, o sea, tenemos primero Medio Oriente, si partimos de ahí, de lo que la palabra del Señor nos enseña, de que habían pueblos que rindían culto debajo de los árboles frondosos y ofrecían de todo, ofrecían libaciones y todo. Entonces ya pasamos de Medio Oriente, pasamos a Europa, y de Europa pasamos a Estados Unidos. Y de Estados Unidos, pues como sabemos que Estados Unidos ha sido una potencia mundial, entonces como Estados Unidos, con ellos se regó todo. Aquí en Colombia la tradición se ha arraigado mucho, pero desde hace poco tiempo, porque antes no era así. O sea, de pronto más la tradición católica del pesebre. El pesebre, la cosita, pero el árbol sí, pero no tan fuerte como ahorita, que lo que el pastor Danilo nos compartía hace un momento, es que ahorita tú encuentras árboles de todos los tamaños, de todos los colores, árboles con fibra óptica, es más de este tipo de fibra que las luces cambian. Las bolas entonces son inmensas, porque es que si yo miro una película norteamericana, las bolas son inmensamente grandes, los regalos también son grandes. Entonces nos damos cuenta que esto ha sido una tradición que ha pasado y que no nos hemos dado cuenta que eso ha sido una forma también de paganismo que viene también por parte de los druidas, porque ellos lo que hacían era, en esa decoración, ellos colgaban eran las cabezas de osos y de los guerreros enemigos en su árbol sagrado. Ahora, no estoy diciendo, y quiero aclarar porque entonces después se dice, ay, o sea que mejor dicho las bolas representan las cabezas de los enemigos. No, estoy diciendo lo que hacían los druidas. No estoy diciendo que una persona compre unas bolas pensando en sus enemigos y arrancarles la cabeza.
Es como para que no nos vayamos al otro extremo. Entonces las campanas significan, no sé, el sonido de las trompetas del apocalipsis. No, estamos hablando, haciendo un contexto histórico para que nos demos cuenta cómo cada pueblo, cada tribu, en el caso de lo que nos habla la palabra del Señor, de las tribus que vivían cerca al pueblo de Israel, cada una ha llevado esa idolatría y justamente la adoración al árbol, eso se encuentra con la palabra dendolatría, que es la adoración a lo vegetal, a todo lo que sea el árbol, y es increíble, pero todavía lo seguimos viendo, pero de una manera muy camuflada. Eso también tiene que ver mucho con la nueva era, porque por ejemplo el abrazar árboles, eso no es tan bueno, ¿sí? Porque la gente dice, no, es que tú pasas tus malas energías al árbol, y como el árbol es una representación de energía y de vida y de resurrección, porque el árbol le sale su retoño, entonces las buenas energías del árbol te pasan a ti. Entonces nos damos cuenta que esta situación del árbol no es solamente el árbol de Navidad, sino cómo se maneja eso en un ámbito nuevaerista, que ahorita lo tenemos tan de moda, y lo que puede simbolizar para determinadas personas que saben lo que están haciendo. Yo veo una persona y yo caí en eso. Yo una vez, el Señor nos permitía ir a los parques a evangelizar, llegamos a un parque muy grande y yo me daba cuenta que había mucha gente abrazando árboles. Y yo decía, pues a la gente, ¿qué le pasa? O sea, es como loquita, ¿sí? Pero ya después, cuando me enteré, ya cuando el Señor como que le va dando a uno el entendimiento, entendí que son personas que son practicantes de la nueva era. Yo me acuerdo que mi mami nos decía, cuando se iba a un funeral, ella nos decía, antes de llegar al funeral, abracen un árbol, porque cuando ustedes van a un funeral, un entierro, ustedes salen como con las malas vibras, ¿no?, del funeral y de estar cerca de un muerto, pero cuando usted abraza el árbol, entonces esas vibras, malas vibras se le pasa al árbol y usted ya queda bien. Entonces nos damos cuenta que es un trasfondo muy, muy nuevarista, y los celtas son expertos en eso. Los druidas eran expertos en eso. Entonces es una tradición que se ha empezado a, ¿cómo se diría?, a civilizar, no, a actualizar, y que poco a poco ese árbol entonces ya es, si no una casa está celebrando Navidad y usted no tiene árbol, olvídese. No, que voy a poner una... No, es que tiene que ser el árbol. Entonces, vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que entonces que todos los que vayan a hacer un árbol son unos paganos, hijos del diablo, llevados por Satanás. No, lo que pasa es que nosotros tenemos tradiciones que por nuestra ignorancia y por seguir una moda, nosotros las llevamos, pero no entendemos el significado ni el simbolismo de lo que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo cortico para darle el paso a otros hermanitos si quieren opinar, el pastor o el hermano César. Recuerdo que mi papá nos hablaba acerca de una señora, de una pareja, y el marido se dio cuenta que la mujer siempre cogía y le quitaba la cabeza al pescado y solamente le ponía el cuerpo del pescado, pero sin la cabeza en el plato. Entonces él se dio cuenta y le dijo, bueno, ¿tú por qué haces eso? Y dijo, así me enseñó mi mamá que se hace el pescado. Entonces pues, al tipo se le hacía súper raro. Él tenía pues la mamá cerca, la mamá de esta chica, su suegra, y le dijo a la suegra, oiga suegra, imagínese que yo me he dado cuenta que mi mujer me hace a mí el pescado de cualquier manera y siempre le quita la cabeza. Yo quiero saber por qué hacen eso, o sea, es que la cabeza tiene algo mal o no se puede comer, o porque la suegra le dijo, no, es que a mí mi mamá me enseñó así. Entonces se fueron hasta la abuelita, ya con sus muchísimos años, y el hombre le dijo, oiga abuelita, yo estoy con una incógnita muy grande de que mi mujer le quita la cabeza al pescado. Voy donde mi suegra porque mi mujer me dice es que mi mamá me enseñó así. Voy donde mi suegra y mi suegra me dice es que mi mamá me enseñó así porque la señora también hace lo mismo. Pues usted, que fue la que les enseñó, pues dígame abuelita, ¿por qué le quita la cabeza al pescado? ¿Tiene algo malo o esto? La abuelita le dice, mire mijito, lo que pasa es que estábamos en una época tan difícil y tan pobres que nosotros solamente teníamos un sartén muy pequeño. Y cuando nosotros hacíamos el pescado, pues le quitábamos la cabeza porque no cabía completo. Entonces, para que quedara bien cocinado el pescado, pues se le quita la cabeza. Entonces, uno se pone a pensar, lo mismo que el pescado nos ha pasado con los árboles. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero se están haciendo. Entonces, la que tenía la razón era la abuelita, porque la abuelita en su pobreza y en su escasez no tenía para un sartén más grande, pero las otras dos siguieron la tradición sin saber por qué. Y lo interesante, Lucerito, es que precisamente ya entendiendo la explicación,
y viendo que la modernidad y que ya hay pailas más anchas y de todo, pues ya no se debería hacer. Pero lo que tú dices, Exacto. como está la tradicionalidad y pues lo que me dijeron que debía hacer y que así se hacía, si yo no sepa por qué, pues yo lo sigo haciendo, así tengo una paila gigante. Exactamente. Entonces lo mismo pasa con el árbol. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños de que se tiene que... Mira, el problema es la tradición se lleva por familias. La tradición se lleva por la familia a reunirse, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi esposo y tengo un niño, ¿sí? O los niños de la casa. Entonces yo empiezo a poner el árbol. El niño, como va creciendo conmigo, pues el niño se va acostumbrando a ver el árbol todos los años. Y el día que no ponga árbol, pues ese es el día del juicio de Dios porque se murió la Navidad. ¿Quién le enseñó a ese niño que ese árbol era importante? La familia, ¿sí? Entonces ahí había una pregunta de cómo decirle a un niño que con lo bonito que se ve y las luces y todo, y si mi familia y todo esto, es que eso viene de nosotros. Porque es que yo soy el que crío a mi hijo, a mi hija, sí. Pero también hay un desconocimiento, qué pena, Lucerito, porque precisamente es el mismo ciclo. Eso es lo que yo le doy a mis hijos, pero fue porque también fue lo que me dieron a mí, y entonces yo tampoco sé por qué ni cómo, lo único que entiendo es que es para unir a la familia, lo que siempre se nos dice, ¿no? El principio básico, pero al mismo tiempo vacío. Y ese es el que se hereda y se hereda porque es el mismo que se sigue compartiendo de generación a generación, pero con un completo desconocimiento de la profundidad de lo que se esconde tras eso, ¿no? Exacto. Mira lo que dice Jeremías 3:6 acerca de la adoración a los árboles. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Es decir, allí o estaba ofreciendo sacrificios o estaba ofreciendo libaciones a dioses ajenos representados en el árbol. Vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que una persona que tenga un árbol en su casa está haciendo ofrendas a dioses ajenos. Estoy diciendo sé y entiendo la historia del árbol. Porque cuando uno empieza, la palabra del Señor dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, listo, por ignorancia. Pablo decía, y la palabra de Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Listo, ya tengo un conocimiento. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con él? Voy a asimilar, yo he hecho lo del pescado, pero ya no lo hago por la cuestión de que no tengo un ten, sino porque simplemente me gusta el pescado verlo así sin cabeza. Pues a mí me gusta el arbolito y me quedo ahí. El problema es que eso se va a generar una tradición en nuestros niños. Y sacar eso de los niños es muy difícil cuando uno genera una tradición. Yo lo digo porque tuve una experiencia con mi sobrinita cuando ella tenía como unos 5 años. Eso aquí hubo rayos, truenos, centellas, mejor dicho, casi lágrimas, porque ella me decía, es que Papá Noel sí existe, porque supuestamente los regalos, ¿no? Entonces, que los regalos se los traía Papá Noel. Entonces nosotros le dijimos, no, papito Dios bendice a tu papi. Ella desafortunadamente está creciendo en un hogar separado. Y entonces tocó explicarle que papito Dios bendice al papi para que el papi te pueda comprar los regalos. No, ese día se nos puso a llorar, gritó y me dice, me miró así y me dice, es que a mí, que Papá Noel trae los regalos y eso es así y eso es verdad. Una niña de 5 años defendiendo a Papá Noel a capa y espada, porque ella tomó por verdad las palabras de su profesora. El daño no lo hace mi vecino, el daño lo hago yo. Porque arrancar esa tradición es muy difícil cuando se le enseña a un niño. Entonces tenemos jóvenes que, supongamos, una familia viene el cristianismo y uno le dice, es que ese chino está cogido por no sé quién. Hombre, pero ¿quién enseñó? Pues es lo que nosotros tenemos que mirar referente a hasta dónde puede llevar el trasfondo de esta tradición que Dios, pues por la palabra del Señor nos damos cuenta que es muy vieja. Es una tradición de miles de años, se podría decir. Porque cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, estamos hablando aproximadamente 1500, 2000 años antes de Cristo. Y más los 2000 años que han pasado, tenemos casi 4000 años, sin contar lo que fue antes. Entonces es una tradición que, como el Señor nos permitía, nos decía el pastor Danilo en el programa anterior, es algo que Satanás ha usado también, que cada cultura se va acomodando a lo que es el árbol.
Y cada cultura, y obviamente mientras se va avanzando la modernidad, también lo va adaptando. De hecho, Lucerito, me gustaría agregar algo. Jeremías capítulo 10, versículos 3 en adelante, dice, sus costumbres son, ojo porque aquí se está hablando de la idolatría, ¿no? Sus costumbres son vanas y necias, cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. No estoy diciendo así como dice Lucerito, no estoy diciendo que es que aquí hace una referencia puntual al árbol de Navidad, pero esos versículos sí nos revelan una costumbre, ¿no? Que era cortar un árbol para adornarlo, como lo hacían los babilonios, y también acostumbraban a dejar regalos debajo del mismo. Incluso también los romanos y en su cultura pagana, ellos acostumbraban también a colgar laureles en las puertas de las casas y a encender luminarias durante los festivales del invierno, hablando puntualmente de la festividad en la cual ya pudimos profundizar un poco en el programa anterior acerca de la festividad de las Saturnalias. Ellos también acostumbraban a decorar sus calles, a alumbrarlas y como ya lo habíamos hablado, pues hacer grandes festejos. Y aquí también entran los celtas. Es que esto es como una mezcolanza de culturas y cada quien cogió lo que más le gustaba, lo que más le parecía y lo adoptaron como pudieron a sus propias costumbres y a sus propias tradiciones. Y toda esa mezcolanza pues nos trae a lo que es hoy día. Los celtas, ellos también decoraban los robles con frutas, los decoraban con velas durante sus solsticios de invierno. Y esa era la forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Entonces, desde tiempos inmemorables, el árbol siempre pues fue como ese símbolo de fertilidad y ese símbolo de regeneración. Pero por supuesto, siempre con un significado pagano. Y eso es lo que a nuestros días pues se ha venido adoptando, ¿no? Y de alguna forma astuta, pues Satanás, que es el padre de la mentira y del engaño, pues nos ha traído a nuestros días todos estos adornos a la actualidad y que hacen parte de nuestras decoraciones navideñas, pero que viéndolo a la luz de la palabra y con el contexto histórico, pues se nos revela algo escabroso, ¿no? Y el trasfondo de todo esto definitivamente es ver que de alguna manera todos estos elementos que, bueno, cada quien le da un significado como para adaptarlo a su parecer, pero la realidad es que el simbolismo el simbolismo original de la tradición de estos adornos pues nos revelan otra cosa, ¿no? Otra cosa que obviamente no representa nada bueno, nada que llame a la luz, lo contrario, algo malo, algo escabroso, algo oscuro, y es lo que nosotros también debemos prestar un poco de atención y ver, ¿no? Qué es lo que estamos implementando en nuestros hogares, en las decoraciones, pensando, ¿no? Pensando que, como dices tú, Lucero, se está haciendo algo bueno porque es como algo familiar, es algo que nos une, es algo que hace parte de la tradición familiar y entonces eso sería, pero desafortunadamente no tenemos la profundidad, ¿no? Del por qué se está haciendo, cuál es el significado real detrás de todo esto. Es impresionante, ¿no? Pero precisamente caí en cuenta de que la Navidad que se ha convertido en algo tan mundial y abraza a tanta gente que un ateo que no cree en Dios, ni cree en Jesucristo, ni en su obra redentora, ni en su nacimiento, y celebra la Navidad y pone el arbolito. Entonces, pues eso nos deja ver, ¿no? El que anda en la miel, algo se le pega. Exactamente, sí señor, estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora con la guía del Espíritu Santo y con lo que estamos viendo, pues podemos encontrar un poco más de significado, ¿no? A todo lo que está sucediendo con estos adornos, lo que realmente simboliza y lo que realmente representa. Yo quisiera de pronto, hermana, sí, complementar o retomar de pronto lo que la hermana Lucero estaba hablando sobre los niños, de cómo enseñarle a los niños. A los niños hay que enseñarles con la verdad, porque aunque son niños, ellos entienden y reconocen la verdad, o tarde o temprano la van a reconocer.
Nosotros a veces queremos o le exigimos a los niños cuando son grandes, oiga, ¿por qué no creen en Dios? ¿Por qué no creen en Cristo? ¿Por qué no va a la misa? ¿Por qué no va al culto? ¿Por qué no lee la palabra? Cuando nosotros cogemos a nuestros niños desde pequeños y les enseñamos que Papá Noel trae los regalos y que Papá Noel se mete por la chimenea y que Papá Noel el 24 por la noche reparte regalos por todo lado y que conoce qué hizo el niño durante todo el año. Y el niño crece con esa ilusión y espera el 24 con esa ilusión de recibir a Papá Noel con sus regalos. Pero resulta y pasa que el niño crece y él se va a dar cuenta que no era Papá Noel, que la plática y el regalo salían de papá y mamá, en el mejor de los casos. Y después entonces queremos decirles que crean en un Dios todopoderoso, que conoce hasta sus más íntimos pensamientos, cuando hemos destruido al niño por dentro, y el niño no va a creer en ese Dios, porque en el que creyó primero, que era Papá Noel, su creencia fue destruida. Entonces, ¿cómo explicarle a un niño? A un niño hay que explicarle con lo que es, con la verdad. Para que él, cuando crezca, y con ayuda del Espíritu Santo, se mantenga en la verdad. Y no se lleve esa desilusión que se lleva con Papá Noel o con el Niño Dios, o bueno, no sé, con tantos otros invitados que hay dentro de la Navidad que traen regalos, que finalmente no es más sino la distracción de alejarnos de lo que es realmente Dios, ¿no? Con referente de pronto al tema del árbol de Navidad, yo voy a irme un poquito más para atrás con referencia a esto y por qué Dios hacía hincapié o prohibía hacer altares a los árboles y rendir idolatría a los árboles. Y esto viene de pronto más antes, y esto nace en la antigua Babilonia. Y lo que pasa es que cuando uno se pone a tratar de investigar sobre los símbolos de la Navidad, se va a encontrar con un sinnúmero de cosas, con demasiada información, que unos dirán, no, el árbol es esto, el árbol es otro, el árbol no es blanco, es verde. ¿Por qué? Porque todo este sistema babilónico ha pasado a través del tiempo y ha pasado de país en país, que cada época y cada país lo ha acogido y lo ha querido ir adaptando de acuerdo a sus costumbres. Y entonces nos dice que Nimrod se casó con su propia madre, que fue Semiramis, y esta, al morir Nimrod, dice que de un árbol muerto brotó un árbol frondoso, resplandeciente, y entonces dice que fue que Nimrod nació y que ella, por obra y gracia, quedó embarazada y dio a su hijo Tamuz. Y esta celebración pues se lleva a cabo nada más ni nada menos que el 25 de diciembre. Y dice que entonces, como renace Nimrod, él cada aniversario viene y deja regalos para sus adoradores. Por eso el Señor nos hace tanto hincapié en que, a nosotros, o digamos al pueblo judío, hace tanto hincapié en que no tuvieran árboles, en que no buscaran árboles frondosos, en que no dejaran regalos, en que no hicieran idolatría a los árboles, porque de aquí nace todo el sistema religioso, toda su inclinación a la idolatría de los árboles, porque el árbol representa también el órgano masculino, el órgano reproductor masculino. Por eso son los símbolos fálicos que hay. Entonces el árbol representaba este renacer, y todo lo que hay alrededor del árbol significa la prosperidad. En ese tiempo pues se veía mucho el tema de la agricultura, de la bonanza,
y por eso entonces se hacía tanto hincapié en los árboles, pues para que los árboles bendijeran la tierra y hubiera alimento, hubiera cultivos sanos y hubiera pues finalmente de qué comer. Entonces miremos que todo esto tiene un trasfondo del cual el Señor nos advierte de no involucrarnos, de no hacerlo, porque como decíamos ahorita, el que anda en la miel, algo se le pega. Importante lo que decía la hermana Lucero, que es qué vamos a hacer con el conocimiento que el Señor nos ha venido dando, porque ese conocimiento también se nos va a demandar. Y aquí entonces tenemos que aplicar los principios cristianos que hemos aprendido, porque si el Señor nos dice que evitemos hacerlo, que no lo hagamos, y terminamos haciéndolo, estamos haciéndonos partícipes de todo esto sin querer queriendo. Y entonces muchos dicen, no, pero pues el árbol no tiene nada que ver con lo que hacía allá Nimrod o Semiramis, pero tiene sus raíces. Y entonces tal vez no lo idolatremos como el representante de la prosperidad, pero finalmente el árbol nos puede quitar la atención de Dios. Y entonces ¿cuánto tiempo le dedicamos a todas estas cosas y dejamos a un lado a Dios? Entonces finalmente lo que ocupa nuestra mente son todas estas cosas, todos estos árboles, todas estas adornos, y dejamos a un lado a Dios, convirtiéndolo en una idolatría. Yo quería opinar algo y es referente a cómo eso se ha actualizado, ¿no? Aquí en Bogotá se colocó el árbol de la abundancia, ¿no? Un árbol gigantesco, y supuestamente se hizo como para, miren cómo es el diablo, o sea, algo que nos explicaba el pastor Laurentino, pues justamente referente a estas preguntas, porque se le hicieron unas preguntas a él como para estar más seguros de lo que con la ayuda del Señor se pasa al aire, no por hablar, sino por seguridad. Cómo los demonios se organizan y cómo van pasando y van generando el daño. No podemos decir, bueno, es que pasó de persona a persona, sino cómo Satanás con su ejército va organizando todo también, de que él como que se moderniza. O sea, voy a poner un ejemplo, salió los celtas, entonces a los celtas va a ser de esta manera, ¿sí? Los babilonios va a ser de esta manera, los israelitas va a ser de esta manera, los hindúes va a ser de esta manera, en la época actual es esta manera. ¿Por qué pongo el ejemplo de Bogotá? Porque es que Bogotá hizo un árbol inmensamente grande, donde se le llama el árbol de la abundancia. Entonces nos damos cuenta que si comparamos con la tradición de lo que hemos venido hablando, ese árbol representa que va a haber prosperidad, que después de un momento de caos, de crisis con el coronavirus, entonces ahora resulta que vamos a ser bendecidos, de que va a haber abundancia, que va a haber prosperidad, y lo que dice el hermano César, se distrae a la gente diciendo, uy, sí, ya vamos a encender las velitas alrededor del árbol, nos vamos a reunir y todo. Bueno, ¿y quién dice, oiga, hemos pecado? Porque cuando nosotros miramos, y eso lo vamos a ver más tardecito cuando miremos lo de María, ellos decían, oiga, es que desde que dejamos de adorar a la diosa del cielo, pues tenemos escasez, y eso pasó por dejarla de adorar. Lo que no entendían era que eso pasó justamente porque estaban adorando a la diosa del cielo, a la reina del cielo, y estaban adorando dioses paganos. Entonces, en vez de decirle a la gente, oiga, entremos como en ese proceso de introspección, en una clase, de que hemos fallado. No, pues mire, va a haber abundancia y nos reunimos todos, y bueno, la alcaldesa, no lo digo por hablar mal de ella, sino en lo que se mueve detrás de esto que es la nueva era y todos sus derivados, es como decir, oiga, mire, vamos a ser prósperos, vamos a tener abundancia. Es una manera de distraer a la gente, porque si nos damos cuenta, y eso está pasando ahorita a nivel mundial, el costo de la canasta familiar está pegado al techo, y simplemente distraigámonos, pasémosla bonito, y en diciembre son los gozosos y en enero son los dolorosos. Entonces démonos cuenta cómo Satanás está utilizando toda su artillería, si se pudiera decir así, todo su séquito, todo su ejército, para distraer a la gente de lo que realmente está pasando en un nivel espiritual. Porque recordemos algo, esto no es simplemente una tradición que bueno, yo la hago y ya. Hay que tener en cuenta que lo que decía Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Aunque un ídolo nada es, hay cosas que sí se pueden mover detrás de un ídolo.
¿qué se está moviendo? ¿De dónde quiero quitar mi mirada? Ahí nos damos cuenta que esto es una manera de distracción y es una manera de decirle a la gente, si no se afane, tranquilo que usted va a ser bendecido, tranquilo que usted, mire, tenemos el árbol de la abundancia, la prosperidad, pero ¿y ahí está Dios? Yo pienso que eso sería como lo más importante. Y lo que dice el hermano César, enseñarle a un niño, ahí está Dios. Porque si una niña de 5 años, 4 añitos, 4 o 5 años, hizo semejante escandola con lágrimas y gritos por un tipo que ni siquiera sabe quién es, que era Papá Noel, y que Papá Noel, y a mí la profe me dijo, imagínense en el decirle a un pueblo, como un gobernante, decirle, no, mire, es que tenemos el árbol de la abundancia, frescos, no pasa nada, cuando sí está pasando. Y esto viene en una parte espiritual también. Entonces no ignoremos, dice la palabra del Señor, las maquinaciones de Satanás, porque dice la palabra del Señor, cuando digan paz, y vendrá que destrucción repentina. Esto es un distractor. En diciembre, lo que decía la hermanita Juliet, todo el mundo está distraído corriendo de aquí para allá, comprando los regalos, los adornos de los árboles, que si el árbol de 5 metros, que si el árbol de 2 metros, que si el árbol de 1,50, que bueno, como no tenemos plata para el de 2 metros, entonces bueno, por lo menos uno de 70 centímetros, y ahí le ponemos cualquier cosa. Entonces la gente se empieza a distraer de lo que realmente está pasando. Se ponen a los chiquitos, ¿no? Porque como es tradición, se pone a los chiquitos desde muy bebecitos a que vayan armando, ¿no?, la maqueta del pesebre. Que póngale la ovejita acá, que el arbolito allá, y nos damos cuenta que terminamos siendo partícipes e induciendo a otros a esa participación. Y si desde pequeños se les inculca eso, más no se les enseña realmente, pues entonces imagínense ya después en otras circunstancias, y de pronto estando más adultos, pues va a ser un poco más difícil guiarlos. Es que esa es la astucia tal vez de Satanás, ¿no? Porque nos adoctrina desde pequeños. O sea, él no espera a que crezcamos, sino que nos coge de pequeños y nos adoctrina hacia lo que él quiere. Y ahora caigo en cuenta, hermano César, la sutileza del diablo ha estado, mejor dicho, presente en todo momento, porque precisamente mirando el desarrollo histórico de todo esto, hace unos cuantos siglos el árbol se armaba y se le ponían manzanas, y según la tradición católica eso representaba el pecado original de Adán y Eva, ¿no? Pero si miramos otros cuantos cientos de años antes, entonces eso ahí era donde se colgaban las cabezas de los enemigos y las cabezas de los osos que se cazaban o se sacrificaban. Entonces imaginémonos esa situación y cómo el diablo, a través del tiempo y con el paso de los años, se le va cambiando, se van adaptando a todas esas cosas y se les da como otro significado. Sin embargo, pues obviamente eso tiene un contexto y un origen. Entonces, desafortunado, ¿no?, ver cómo el diablo, con esa sutileza y a través de ese engaño, algo que tiene un propósito perverso, oscuro, pagano, completamente desviado a la voluntad del Señor y antibíblico, pues termina convirtiéndose en algo familiar, en algo bueno, y el engaño es muy sutil porque precisamente para la mayoría eso aboca más bien a algo bueno, algo positivo. Si hoy miramos, por ejemplo, el significado de lo que representan, digamos, es la estrella. Una de las preguntas de nuestros oyentes decía que por qué la estrella en el árbol. Entonces, para muchos representa seguramente cuando la estrella que siguieron los sabios y los mal llamados hoy Reyes Magos, los que ellos siguieron hasta Belén. Entonces, para muchos hoy día, eso representa entonces la fe que guía a muchos. Imagínense, la estrella representa la fe. O sea, la fe no está fundamentada ni representada en la palabra, sino en una estrella que se pone en un árbol una vez al año. Entonces ahí es donde uno se puede dar cuenta del engaño tan tremendo. Las bolitas, como decía Lucero, pues obviamente a través de los años, obviamente eso tiene su origen, pero cada uno le ha dado su significado y se ha adaptado esa tradición pagana, oscura, diabólica, satánica, pero que a través de los años pues se ha adaptado, pero la esencia y el origen pues de alguna forma sigue siendo la misma. Entonces qué pena, discúlpame. Tranquilo. No, hay que mirar también, por ejemplo, en los países nórdicos no se ponían bolas, se ponían duendes y ángeles. Imagínate.
Entonces, hablábamos de una tradición, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, es que miren, todo lo que Satanás ha puesto en la Navidad es tan bonito. Y uno dice, ay, o sea, nosotros tenemos que ser muy sinceros, no vamos a decir, no, es que llega la Navidad y yo me encierro en mi casa y cierro las cortinas y no ni siquiera volteo a mirar la casa del vecino que parece, mejor dicho, densa con todas sus luces. La festividad de la Navidad es muy bonita. ¿En qué sentido? Tú ves luces. Las casas quedan decoradas de una manera que uno dice, wow, ¿sí? Unos árboles espectaculares donde le meten toda clase de colores. Eso es lo que nosotros llamamos aquí los alumbrados. Exacto, los alumbrados. Entonces el gobierno también mete una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque eso trae gente y eso es decorativo y todo eso es muy bonito. Listo. Hay una tradición en Estados Unidos donde se coge el maíz pira y se meten, haz de cuenta como cuando uno hace una camándula. ¿Sí? Entonces se atraviesa con un hilo y eso se le da toda la vuelta al árbol y prácticamente esa es una decoración. Entonces cada pueblo le ha puesto sus toques y cuando llega aquí a nuestra Chipchombia, digámoslo así, pues los arbolitos pueden traer desde la estrella o puede traer un ángel o puede traer, aquí en Colombia se utilizaban muchos, no los he vuelto a ver, lo digo porque cuando yo era católica, bueno, no fui una buena católica, nunca lo fui, pero nosotros en la casa armábamos árboles, nosotros comprábamos unos pajaritos, que esos benditos pájaros solamente un toquecito y ya se rompían, o sea, eran supremamente frágiles. Y nosotros nos criamos con eso, con esos pajaritos y con unos pajaritos que uno les echaba agua, empezaba a soplar y sonaban. Entonces yo me acuerdo que esa era la moda. Y ahora resulta que tú miras y vas a un centro comercial a mirar árboles y tú encuentras árboles de 2.500.000, de 3 millones, donde uno dice, pues es que prácticamente yo no tengo que poner nada porque es que el árbol ya viene hecho. Entonces, solamente tú tienes que ponerlo en tu casa. Entonces, como eso es tan bonito, a nosotros se nos olvida que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, es que ese es el engaño. Ese es el engaño. Como está camuflado como algo hermoso, especial, que trae paz, que trae amor, que trae unidad. Exactamente. Pero no desconocemos el trasfondo y el origen, la esencia, que esa es la que sigue hasta hoy nos alcanza. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar hasta donde lo que se explicaba en el programa anterior, que Dios quiere es que nosotros discernamos, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros filtremos, que Dios quiere que nosotros digamos, bueno, hasta dónde esto sí y hasta dónde esto no, pero no porque lo que yo siento, creo, pienso, porque es que nosotros somos muy sensitivos. Nosotros, por ejemplo, las luces, es muy bonito y todo, por eso les digo, o sea, diciembre en esta ciudad se pone hermosa, pero la cuestión es que está tapando esa hermosura. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Voy a poner el ejemplo, decía una pastora, si voy a rajar de mi familia. En mi casa, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros teníamos la tradición de decorar la casa. Me acuerdo que hasta había una competencia entre mi señora madre y la vecina del frente a ver quién ponía más luces. O sea, mi casa era impresionante. Sí. Tremendo. Era tremendo. Mi hermano, recuerdo que él trabajaba con papeles especiales y trajo un papel que era como plateado. Se hizo una estrella, cogió taladro y se puso a hacer no sé cuántos huecos y a cada hueco le metió una luz y como el papel era plateado, esa estrella se veía fenomenal. No, eso mejor dicho, la casa era la locura, ¿sí? Se veía súper hermosa, pero por dentro todo es malo. Por dentro mi papá era un borracho, mi madre estaba amargada, yo andaba en la inmunda y con el inmundo, mi otro hermano también estaba llevado, etcétera de cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué está tapando ese árbol? ¿Qué está tapando esas luces? Porque así como los druidas y celtas, que ahorita venimos hablando, por lo menos entre comillas ellos eran fronteros. Por ejemplo, cuando ellos ponían las cabezas de sus enemigos o de los osos en los árboles, ellos eran fronteros y demostraban quiénes eran. Sádicos y asesinos y pues guerreros. Pero en el caso de nosotros no volteamos. Entonces nosotros hemos tapado con la Navidad muchas circunstancias que están pasando en nuestras casas y decimos es que la alegría de la Navidad es el árbol por los niños. Pero la cuestión es, ese niño cómo está creciendo. Y esa es la hipocresía que se mueve en esta época. Es una falsa felicidad, una falsa alegría, un falso amor, una falsa unidad. Exactamente, lo que el pastor el Danilo nos decía en el programa anterior. En diciembre, miren aquí, y lo ha dicho la policía, ni siquiera lo dice la iglesia cristiana, porque dicen, es que los cristianos meten todo satanismo, asesinato. No, la policía ya tiene identificadas 3 fechas.
Día de la Madre, 24 y 31, donde los homicidios se multiplican. Lo más tremendo, y que una vez decía un policía, decía, lo más tremendo es estas fiestas es cuando toda la familia se reúne, donde se supone que como familia están reunidos y deberían estar en tranquilidad y en calma, se encienden y se agarran y se matan por encima de la mamá, por encima de quien sea, y terminan en tragedia. Entonces yo puedo poner un árbol de 5 metros y yo quiero al frente de mi casa, puedo comprarle los regalos más costosos a mis hijos, pero si eso está tapando, perdónenme la expresión, la porquería que hay debajo, yo me estoy comportando ni siquiera igual que un celta, porque el celta era frentero, el celta se sabía quién era y qué hacía, pero nosotros tratamos de tapar eso. Entonces eso es lo que a Dios le molesta, porque uno dice, pongo arbolito o no pongo arbolito, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Qué trato de tapar yo con ese árbol? ¿O qué trato de demostrarle a la sociedad? ¿Que mi casa está bien? ¿Que sigo una moda? Voy a poner el ejemplo, y perdónenme que sea reiterativa, con el árbol de la abundancia que puso la alcaldía en Bogotá. ¿Qué estoy tratando de tapar? Pues hombre, aún hay escasez. El costo de vida está súper carísimo. Un huevo que se compraba a 300 pesos lo estamos pagando a 700, futuros 1.000 pesos. Pero como todo el mundo está en su corre-corre, ahorita la plata la hacen rendir o la hacemos rendir de una manera espectacular. Y cuando lleguen los dolorosos, ¿qué? ¿Y esa escasez por qué viene? ¿Por juiciosos, por lindos? No hay plata para un huevo, pero sí hay plata para una cerveza, en honor a la Navidad. Entonces eso es lo que yo tengo que confrontar cuando yo diga, es que si soy cristiano, si soy creyente, bueno, yo quiero poner arbolito, bueno, ¿y qué quiero tapar con ese árbol? ¿O por qué lo quiero hacer? Lo que decía la hermana César. ¿Qué quiero demostrar? ¿Que estoy bien? ¿Que estoy a la moda? O que quiero encubrir, más bien, también. Exactamente, porque en mi casa yo puedo poner el árbol, pero ¿vives como cristiano? Dice la palabra del Señor, los maridos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los hijos están sometidos a sus padres porque ese es el primer mandamiento con promesa. Las esposas aman a sus esposos y, como decía Sara, les dicen hasta Señor porque los honran y los aman. Las ancianas de la casa se vuelven maestras para las más jóvenes y los más jóvenes están sometidos a los ancianos. Si yo soy cristiano y me da por hacer un árbol, yo tengo que decir, bueno, ¿y cómo estoy por dentro? Precisamente, discúlpame Lucerito, analizaba porque dentro de la tradición europea, las familias acostumbran colocar las luces celebrando el solsticio de invierno, o lo acostumbraban a hacer, ¿no? Porque esta es una celebración muy antigua, para protegerse de los malos espíritus. O sea, se protegían de los malos espíritus y ya los malos espíritus, mejor dicho, dentro de los hogares y hasta dentro de sí mismos. Pero ese es el engaño del diablo. El engaño del diablo. Esto me trae, o el Señor me pone en la mente, es que nada ha cambiado. O sea, todo sigue siendo igual, es el mismo modo. La esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la misma. Entonces fijémonos que todo el simbolismo de todas estas fechas, ¿qué es lo que busca? Llamar la atención, mostrar lo bonito, las luces, verlas, mejor dicho, súper llamativas, toda la ciudad se adorna, pero realmente es la misma estrategia, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a el Edén, entonces ¿qué hace Satanás? Satanás pone en duda la palabra de Dios y entonces siembra la duda en Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y a nosotros, ¿qué nos hace? Nos siembra la duda. Oiga, ¿será que sí puedo celebrar? ¿Será que si coloco un árbol? ¿Será que si no lo coloco? Y empieza la duda. Y cuando dudamos perdemos, porque nos alejamos de lo que Dios nos dice, porque empezamos a decir si es bueno o es malo. Entonces fijémonos que es el mismo modus operandi, porque ¿qué le responde Eva a la serpiente? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿qué hace? Que nos fijemos en algo específico. ¿Qué hizo que se fijara en el árbol? ¿Qué hace con nosotros? Que nos fijemos en la Navidad, que nos fijemos en el árbol y nos distrae del resto del bosque y nos perdemos en un árbol. Y aparte de eso, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces nosotros decimos qué es bueno y qué es malo. Y como venimos celebrando las Navidades y no pasa nada, al contrario nos divertimos, entonces decimos, no pasa nada, lo que Dios nos dice y nos advierte, no pasa nada. Ha pasado cuántos siglos y no ha pasado nada. Y aquí viene lo interesante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención de la Navidad? Las luces, el árbol. Y entonces nosotros lo vemos bueno. ¿Por dónde entró? Por la vista. ¿Por dónde entró la Navidad? Por la vista. Porque nos parece bonito. Y entonces codiciamos como codició el árbol de la sabiduría. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, así como Eva toma el fruto y lo come, pues así nosotros participamos, nos hacemos partícipes, comemos del fruto y somos tan descarados que le damos el fruto a nuestra familia, así como Eva lo hizo con su marido. Entonces fijémonos que el modus operandi es el mismo, por los ojos. Lo bonito del árbol que hizo Bogotá y lo llama el árbol de ¿qué, hermana? Discúlpeme. De la abundancia. La prosperidad, la abundancia, sí. Entonces fijémonos que es el mismo modus operandi. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que caemos redonditos, no discernimos. Pero Satanás actúa igualito. Nos vende las luces, los símbolos, todo muy bonito, todo muy bien adornado, pero realmente nos hace perder de lo que Dios nos demanda, que es arrepentirnos. Y nos olvidamos de su palabra, de sus normas, de sus leyes, porque nos parece agradable a nuestros ojos. Amén. Así es, sí, Señor. De hecho, traigo a colación una de las enseñanzas del pastor Danilo del programa El Testimonio de las Escrituras, que por supuesto también lo pueden escuchar a través de nuestra radioestación, en nuestro sitio oficial www.caminameradio.com. Y precisamente se hablaba acerca de lo que pasaba con Babilonia y esa influencia babilónica, cómo nos alcanzaba hasta hoy día. El pastor Danilo la describía como la manifestación del espíritu babilónico en nuestros días. Y puedo entender que eso es lo mismo que sucede con estas tradiciones, ¿no? Lo que explicaba el hermano César, y eso es una realidad. La esencia sigue siendo la misma del origen, solamente que el diablo la ha camuflado. Y de ahí precisamente el título de este programa de hoy, un engaño bien adornado. Y con esto finalizamos el programa de hoy, invitándolos para que el día de mañana se sumen, nos acompañen en nuestra próxima emisión y sigamos adelante con la profundidad de lo que son todas las tradiciones y todas las costumbres que están alrededor de este festejo, de esta celebración, la Navidad. Entonces los animamos para que sigan con nosotros. Por supuesto que esperamos su participación, sus opiniones. Lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a través de YouTube, a través de Spotify también y a través de la caja de comentarios que está en nuestra página oficial. Agradecer de antemano a nuestros invitados del día de hoy y súper invitados para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Entonces los dejo con el abrebocas de que en la próxima estaremos hablando y profundizando acerca de lo que son las velitas y por supuesto la conexión que tiene esta tradición con la Iglesia Católica y con la Virgen María, que es también llamada la diosa de los 1000 nombres. Entonces, con la ayuda del Señor, mañana seguiremos adelante con la profundidad de todas estas enseñanzas, con la participación de ustedes como oyentes y bueno, con la ayuda del Señor entonces que así sea. Muchas bendiciones para todos, muchas gracias a los que se unieron, a los que participaron, inviten a otros y nos encontramos en la próxima con la ayuda del Señor. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp 322-508-0576
a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.